En Lucas 24:49 encontramos que los discípulos de Jesús reciben la promesa de que el Espíritu Santo ha de venir sobre ellos. Y por esta razón, el texto bíblico les exhorta a quedarse en Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto. Qué frase hermosa. Investidos de poder de lo alto. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Y sería la acción del Espíritu Santo, no otra cosa. La acción del Espíritu Santo sería lo que iba a convertir a ese grupo desbandado de discípulos que habían hace poco corrido a esconderse con miedo. Sería la acción del Espíritu lo que convertiría a ese grupo de discípulos en una comunidad de fe y de servicio dedicada a la proclamación del Evangelio, dedicada a adorar a Dios y dedicada a servir a los demás. O sea, lo que convierte al movimiento de Jesús en la iglesia es la acción del Espíritu Santo. En Hechos 1, esa promesa se vuelve aún más clara. Sería el Espíritu Santo lo que daría poder para testificar y para llevar a cabo la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice Hechos 1:8. Los discípulos, habiendo recibido estas instrucciones de parte del Cristo resucitado, recurren a la oración. Entre tanto se cumple la promesa del Maestro. Y así llega el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas judías que se celebraban en los tiempos bíblicos. Esta era una fiesta muy especial, era la fiesta de las cosechas, donde aquellas personas que se dedicaban a la agricultura traían los primeros frutos de las cosechas de ese año. Y dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo que sonaba como un viento fuerte, que sonaba como un huracán. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y esas lenguas eran idiomas conocidos, idiomas que tenían un propósito específico. No era para el uso privado, no era para hacer una exhibición, mucho menos para que una persona pudiera vanagloriarse de que era más espiritual que otra. No. El propósito de las lenguas era hablar las maravillas de Dios, como nos dice Hechos 2:11. Era comunicar el Evangelio a todas las personas, de todas las culturas, de todos los países, de todos los idiomas. Y por medio de esa proclamación se forma la iglesia del Señor. Esa comunidad de fe, forjada por el Espíritu Santo, desarrolló una serie de características muy particulares. En esa iglesia primitiva ocurrían señales y maravillas, milagros preciosos de parte de Dios. En esa iglesia primitiva había unidad, la gente estaba unida como si fueran una sola persona. En esa iglesia primitiva había solidaridad. Y el dolor suyo era el dolor mío, y el dolor mío era el dolor suyo. Había compasión, misericordia. Había perseverancia en la fe. Permanecer ahí firme, aún ante la persecución. Había comunidad de mesa. La gente se unía, se reunía a partir el poquito pan que tenían para comer. Había un espíritu de alabanza, de adoración. Y la gente que veía todas estas cosas lindas, el pueblo favorecía a la iglesia. Y la iglesia contaba con el favor del pueblo. Y había un fervor evangelístico, un deseo de evangelizar, un deseo de decirle al otro: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y estas características se derivan de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que al caer sobre la iglesia la transforma en una comunidad sanadora. ¿Sí?
en una comunidad de sanidad. Una comunidad de reconciliación, de misericordia y de perdón. Nosotros, que pertenecemos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, pertenecemos a una denominación que fue fundada sobre el ideal de restaurar la iglesia del Nuevo Testamento. Qué ideal lindo, ¿verdad? Restaurar la iglesia como la describe el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué tenían este sueño nuestros fundadores y nuestras fundadoras? Porque nuestros padres y nuestras madres en la fe entendieron que la iglesia necesitaba ser renovada. Y la idea de renovar la iglesia es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia es necesaria. La iglesia es necesaria. El mundo, la sociedad, nuestro país necesita una comunidad donde la gente se conozca y se pueda llamar por su nombre. Nuestro país necesita una comunidad donde usted pueda ir sin enfrentar prejuicios ni juicios, sin dar explicaciones de por qué está allí, sencillamente porque es la casa del Señor y Dios le llamó. La iglesia es necesaria porque el mundo necesita una comunidad que nos acepte como somos, aún con nuestros pecados, que nos acepte en el nombre del Señor y sepa que quien redime y perdona los pecados es Dios y no nosotros. La iglesia es necesaria. Necesitamos una comunidad donde llamemos hermano y hermana a personas que no son parte de nuestra familia. Necesitamos una comunidad de fe donde de buena voluntad la gente comparta sus bienes con los demás y les sirva con amor y les dé sin exigir un recibo. Necesitamos una comunidad donde abracemos niños que no son nuestros y les cuidemos con amor, con el amor que solamente Dios puede poner en nuestros corazones. Y así es que se crean en la iglesia relaciones sólidas, relaciones interpersonales que están bendecidas por Dios. Relaciones que son aún más fuertes que las relaciones de familia. Muchos de nosotros no cruzamos la ciudad para ir a ver a un familiar, pero tomamos un avión y volamos horas para ver a hermanos y hermanas en la fe. ¿Por qué? Porque aunque no son hermanos de sangre humana, esos hermanos y hermanas están unidos a nosotros por la sangre de Jesucristo. Pero, ¿qué necesitamos hacer para llegar a ser ese tipo de iglesia? Ese tipo de iglesia dirigida por el Espíritu Santo, que es una comunidad sanadora, una comunidad de perdón y de transformación. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo mismo que necesitó la comunidad primitiva: la acción del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitamos. Que se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros. Y por eso en esta hora vamos a clamar a Dios y clamamos a Dios para que ocurra ¿qué? Un nuevo avivamiento. Que Dios vuelva a derramar su Espíritu. Que haya un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Un derramamiento del Espíritu Santo que nos dé poder para testificar. Un derramamiento del Espíritu Santo que nos capacite para llevar a cabo la misión de evangelizar y transformar el mundo. Un derramamiento del Espíritu Santo que sane a nuestra iglesia. Que nos sane, que nos sane. ¿Y sabe por qué es importante que Dios nos sane? Porque una iglesia enferma no puede sanar. Una iglesia endurecida no puede ministrar. Una iglesia ciega no puede ver al necesitado. Una iglesia sorda no puede escuchar el clamor del pueblo. Una iglesia amargada no puede consolar. Una iglesia indiferente no puede ser misericordiosa. Una iglesia legalista no puede ser compasiva. Una iglesia chismosa no puede tener palabras de vida que restauren a la persona necesitada. Una iglesia que vive de apariencias no puede dar testimonio de la verdad. Una iglesia que juzga y señala con su dedo no puede ser instrumento de la gracia de Dios.
Y por eso, en este día de Pentecostés, decimos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Porque cuando una iglesia está en comunión con Dios, puede sanarnos. Pero cuando una iglesia pierde su camino, puede herirnos como nadie más puede hacerlo. Y lo triste es que ambas cosas pueden ocurrir en un mismo día. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dígalo conmigo. Ven Espíritu Santo. Úsanos como instrumentos de sanidad, de perdón y de reconciliación. Ven Espíritu Santo. Restaura a la persona herida. Sana los corazones rotos. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. A mi casa. A mi iglesia. A mi comunidad. A mi pueblo. A mi país. Ven Espíritu Santo. Ven a mi iglesia local. Conviértela en una comunidad sanadora. Ven, Espíritu Santo. Ven. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.